el primer punto, cuando hablamos de estos temas, es ponernos de acuerdo o entender algunos conceptos básicos, ¿no? Si yo le pregunto qué es el califato, yo creo que la mayoría va a tener una idea muy difusa de qué es el califato islámico. Y creo que ahí está un poco la clave para entender qué es lo que está pasando en Afganistán y qué es lo que pasa en buena parte del mundo islámico. El califato básicamente tiene la pretensión de ser un liderazgo único, único, esta es la clave, de la comunidad musulmana que se conoce como la UMA, eh, y que tiene una especie de autoridad supranacional que es el califa. No es un gobierno más que puede haber, sino es una reivindicación universal que se lleva a cabo. El califato básicamente es la idea de que un gobierno islámico único que pretende preservar, presentar, representar a toda la comunidad islámica, eh, es un gobierno encabezado por un califa que es el sucesor político y religioso del liderazgo original del Islam, ¿no? Un punto clave a entender entonces es que no es un Estado islámico nacional, como es, por ejemplo, el Emirato de Afganistán. Esto es otra cosa. Esto es un régimen local con una agenda local, mientras que el califato es algo universal y universalista. Tiene una lógica distinta que no reconoce las fronteras modernas como límites. Las fronteras en realidad son un dato de la realidad, pero el proyecto que subyace detrás del califato es universal. El califato además exige obediencia. Hay un califa que es válido y el relato es típico donde plantea que los musulmanes tienen la obligación de reconocerlo, o por lo menos como expresión mínima no enfrentarse a la autoridad del califa. Implica también una expansión permanente, porque el califato no puede quedarse quieto dentro de las fronteras que está ocupando temporariamente, simplemente porque eso sería una contradicción con su propia esencia. Por su propia denominación es universal y debe exceder todas las fronteras porque es precisamente algo mundial. Y además esa implicación de obediencia significa que hay un califa que es válido y, y eso es claramente la idea de la necesidad de tener como objetivo extender su autoridad. La expansión puede ser tanto militar como política, religiosa y o por las redes. El talibán se presenta además como un emirato nacional y ahí empezamos a entender una de las diferencias, que es la diferencia matriz, y es la diferencia que va a hacer luego que se fracture en ambos sectores. El talibán es, como decíamos, un emirato nacional, y en el caso de Afganistán, el talibán se rige por los códigos tribales. En cambio, el Estado Islámico, en su versión del Jorasán, se presenta como un califato o parte de un proyecto de un califato y acusa al talibán en realidad de ser un proyecto nacionalista que se limita exclusivamente a Afganistán. Otro tema, otro punto a tener en cuenta sobre esta situación tiene que ver con la visión apocalíptica. Este sector del Islam ve que esto coincide, yo diría que muchos musulmanes, bueno, y no musulmanes también, creen que el fin de los tiempos está cerca y que se aproxima una batalla definitiva entre el bien y el mal. Hay señales proféticas y va a haber castigos y un desenlace que es inevitable. Según esa narrativa, entonces, los militares no son soldados comunes, sino son actores de un plan divino.
Eso es lo que le da ese carácter al yihadismo tan extremo y que apela al martirio, al sacrificio, por ejemplo, con un acto suicida, porque simplemente no estamos hablando de un combatiente común, sino básicamente de alguien que es una herramienta en manos de Dios. Entonces es muy complejo de abordar el fenómeno. También habla de la centralidad del Mahdi, que es una figura mesiánica que aparece para guiar a los verdaderos creyentes en la etapa final. Y esto produce obviamente una sensación de urgencia, porque si el fin está cerca, no hay paciencia ni política gradual que se pueda aplicar, y todo adquiere una característica de ahora o nunca. Trabaja mucho con el reclutamiento, donde, podríamos decir, utilizan una psicología rústica pero efectiva. Si no te sumas a la guerrilla, estás eh, saliendo fuera del capítulo final de la historia. Es decir, tenés la oportunidad de ser un protagonista de la historia y no lo aceptás porque no te sumas a la guerrilla, porque ese sería tu papel. Por eso también justifican la brutalidad, la violencia extrema, porque simplemente es una forma de purificación y demostración de poder. A la gente del Estado Islámico no le interesa caer simpática, porque su razón, sus objetivos son los de atemorizar y poder. Por eso vimos en algunos otros momentos en Siria las crueldades que se realizaron, y esa es la explicación por la cual lo hacían. También hay que tener en cuenta que ellos tienen enemigos, pero no son solo externos. El hereje o el apóstata es en realidad prioritario por encima del que no es musulmán, simplemente porque desde su visión contamina la fe islámica. Por eso tienen una especie de obsesión contra el chiismo, al cual describen en sus textos como una especie de secta de traidores. Y por eso vemos también muchas veces los asesinatos, si hablamos por ejemplo en Nigeria, que matan cristianos, también matan musulmanes. ¿Por qué? Porque precisamente cuando son musulmanes que ellos consideran traidores, piensan que es obviamente prioritario matarlo, aún por encima del que no es musulmán, porque este está haciendo más daño todavía que el que no es musulmán. Entonces esta forma de ver el mundo, de pensar, les da una diferencia muy práctica y muy visible con el talibán. Por eso también es importante no decir son todos lo mismo, sino empezar a entender las diferencias, dado que literalmente el Estado Islámico mata a quienes no piensan como ellos. Y nosotros a veces en Occidente simplificamos todo diciendo, son todos musulmanes, todos los musulmanes hacen eso. Y no, evidentemente no solo no son todos que hacen eso, sino que en realidad muchos musulmanes son víctimas también de esas prácticas extremistas. El talibán llegó al poder en Afganistán y aprendió también que cuando gobierna se necesitan algunas cuestiones básicas, como ser administración, control social, una estabilidad mínima, si no el país es inviable. No se puede manejar un país eternamente en un conflicto. Entonces, su posición tiende a chocar, la del talibán, con la visión apocalíptica que tiene el Estado Islámico y toda esa serie de organizaciones con distintos nombres que responden, porque Estado Islámico es una especie de denominación paraguas, debajo del cual
entran un montón de organizaciones afiliadas. Hoy no vamos a hacer un detalle muy largo de esto. En otro momento seguramente también abordaremos el tema de las principales organizaciones. Hoy solamente nos vamos a dedicar a entender en líneas más gruesas las diferencias. Entonces, hay una batalla final, apocalíptica, y para el Jorasán, que es la expresión del Estado Islámico en la provincia precisamente de Jorasán, en Afganistán, es la expresión apocalíptica que significaría algo así como no podés negociar, ni pactar, ni detenerte. Si lo haces, sos simplemente un traidor. O sea, mientras el talibán intenta hacer una estructura de gobierno, la actitud del Estado Islámico, el Jorasán, no, ellos directamente lo que buscan es ser un foco de inestabilidad para instalar un califato mundial. El califato en realidad es una autoridad islámica, como decíamos, sin fronteras, no tiene limitaciones de las fronteras. Y la idea apocalíptica, y que lo lleva a pensar que se está entrando en este último acto, forman un conjunto muy potente que dan a luz a un movimiento que no tiene como intenciones gobernar un país, sino empujar la historia hacia un final violento. Fíjense que esto también sucede con algunos sectores cristianos sionistas que quieren empujar la construcción del tercer templo en Israel para que llegue el fin del mundo, y de esa manera vuelva el Mesías. Ellos piensan que va a venir el Mahdi con Jesús, con su versión islámica, mientras que los cristianos sionistas, creen que va a venir el fin del mundo precisamente cuando se dé este proceso por las reacciones que va a desatar y demás. E inclusive algunos sectores judíos también buscan precipitar precisamente estas acciones, el final de los tiempos, para que llegue el ansiado Mesías, que para ellos no es Jesucristo, a quien jamás reconocieron como Mesías. Y es el día de hoy que lo ven como una especie de traidor. En esta narrativa del Estado Islámico, el califato no es una opción. O sea, no se puede ser musulmán y decir, bueno, no, a mí no me gusta, yo prefiero una democracia con tales características, o a mí me interesaría un sistema de gobierno con otras características, o yo soy socialista, o vamos a convivir con un universo pluricultural o étnico. Es muy simple, el Estado Islámico cree que el califato es opcional. El califato obliga a cada musulmán a que lo reconozca, lo obedezca, y si no, simplemente se exponga a ser considerado un apóstata o un traidor. Y recordemos esto que decíamos al principio, califato implica expansión constante, no es un fenómeno que llega para limitarse a un lugar, sino que por su propia existencia solo va a ir evolucionando hacia la expansión. Y esto entonces lo que lleva al enfrentamiento primario que hoy vemos en Afganistán y que de alguna manera es una de las grandes grietas que existen en el mundo islámico en Medio Oriente. En Afganistán esto se refleja como el Talibán versus el Estado Islámico, es decir, el Jorasán. El Talibán, en realidad, tiene un proyecto territorial de un Estado Islámico que se transforma en la característica de un emirato, pero ahora están los Emiratos Árabes Unidos, Dubái es un emirato, así que imagínense cuán variable es lo que significa el emirato. Significa básicamente un poder territorial, un orden interno, un control del Estado, pero dentro de la lógica Estado-nación. Y una vez más volvemos a chocar con esto que nosotros
Muchas veces hablamos de que hay que mirarlo desde el punto de vista civilizacional, porque acá no tiene nada que ver de historias de izquierdas o derechas, muchísimo menos cosas como el feminismo o el patriarcado. Simplemente se habla de otro tipo de concepción que tiene que ver entre lo nacional estatal, en este caso islámico, contra una fuerza que pretende volverse nacional y habilitar una cooperación regional. El enemigo, por una cuestión básica, termina siendo para el talibán lo que le impide gobernar. ¿Y qué le impide gobernar? El caos. El caos que genera precisamente el Estado Islámico, el Jorasán. El Jorasán, con su proyecto de califato salafista y transnacional, impide la pacificación, el orden y la organización del país. Por lo tanto, el Estado Islámico se transforma en un vehículo que va a confrontar plenamente con el talibán, porque tiene objetivos muy diferentes, contrapuestos e innegociables. Uno necesita de la destrucción del otro para sobrevivir. Y acá yo recién acabo de deslizar otra palabra que vamos a tratar de aclarar. Yo hablé de salafismo, de un emirato que se enfrentaba a un califato salafista. ¿Qué es el salafismo? Porque esa es otra de las cosas que se usan muchas calificaciones que los musulmanes suelen tener claro, pero los no musulmanes no. Entonces, en general no entienden y las usan indistintamente e inapropiadamente. El salafismo, básicamente, entonces es una corriente del Islam suní que propone volverse hacia la práctica de los primeros musulmanes, a los que llaman Ilaf al-Salí, o perdone mi árabe, ¿no? O los piadosos antecesores. Eso no tiene que ver entonces con un país o una etnia, sino es una forma de interpretar y vivir la religión. Hay lecturas muy textuales del Corán y de las sunas que son interpretadas por ellos y tienen mucha desconfianza con las interpretaciones que consideran flexibles, modernizadas a su juicio. Por lo tanto, el objetivo del salafista, en este caso identificado como parte del califato, aunque no todo el salafismo es así, podríamos decir que es como una especie de ortodoxia. Lo que pasa es que cuando unimos salafismo con el califato, es una mezcla explosiva, es como cuando mezclamos detergente y lavandina. Bueno, se produce un gas tóxico. Bueno, acá pasa algo parecido. El salafismo es una corriente, pero cuando se interpreta como esa versión islámica, entonces lo que termina pasando es que el Islam alumbra otro tipo de costumbres, rituales, que llevan a las posiciones extremas que conocemos. El objetivo entonces en general del Islam es eliminar, limpiar el Islam de lo que considera innovaciones, que son básicamente costumbres locales, ritos populares, devociones, amuletos, todo lo que escape a lo que consideran el Islam puro. Ellos no quieren que se produzca un intercambio entre la religión, el Islam, con tradiciones tribales o culturales, sino las ve avaladas por fuentes islámicas. Ellos lo consideran un tajante error que divide al mundo entre la práctica correcta e incorrecta, y eso promueve la desviación de la lógica correcta del Islam. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Yogyakarta, en Indonesia, y ahí existe un sultán, eh, todo el pueblo es musulmán, el sultán obviamente es musulmán, adscribe también al gobierno central de Indonesia, y allí una de las costumbres que tenía el sultanato era realizar una vez anualmente una entrega, ofrendas
a un dios de una montaña. Esa montaña, cuando entraba en erupción, hacía que, bueno, corrientes de lava llegaran a la ciudad y producirían cuantiosos daños. Yo he visto los daños que producía la erupción y ellos creían que, bueno, había que ir a hacerle una ofrenda y hacerle unos rezos al dios de la montaña, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero eran musulmanes. Entonces era como una desviación dentro del Islam. Por supuesto que eso no era islámico, era algo tribal, era algo propio. Lo mismo pasa con muchas de las costumbres que usan los musulmanes y que muchas veces se critican en Occidente como una práctica del Islam. Y cuando uno habla con los musulmanes, o sea, los musulmanes más informados te dicen, no, eso en realidad no es Islam. Eso es simplemente una práctica tribal que ha permanecido y que no tiene nada que ver con el Islam, que se hace porque era como muchas de las devociones que inclusive predican los católicos, por ejemplo, en nuestra región, que son prácticas populares, pero que en realidad no serían estrictamente católicas y que a veces, bueno, en el caso de la Iglesia Católica, puede mirar para otro lado o tener cierta cuota de tolerancia porque precisamente son ritos ancestrales y demás, y te ha traído mucha polémica dentro de la Iglesia, si está bien o no apoyar ese tipo de cosas o permitirlas. Por ejemplo, los rituales de la Pachamama son los más conocidos al respecto. Pero en este caso, para el salafismo del califato, esto es una grave falta que no debe ser permitida porque lleva a degradar al verdadero musulmán. Trabajan además con una lógica de desestabilización expansiva, utilizan atentados, provocaciones regionales, sabotajes, a cualquier proceso de normalización que se esté haciendo. Para esta gente, el enemigo no es solo Occidente, como nos hace creer la prensa. En realidad, ellos priorizan una guerra, sobre todo contra el chiismo, y proponen y hacen un castigo a los desviados. Entonces, las matanzas de chiíes, la crueldad con que se somete a muchos chií o soldados, hay veces iraníes y demás, y mucha gente no entiende explicar porque la prensa también confunde mucho eso, por qué un musulmán mata a otro y lo mata por ahí de maneras tan crueles. Y eso tiene que ver precisamente con esto que les estoy explicando hoy. Y eso también explica como por qué en Siria, por ejemplo, cuando estos grupos, los del Estado de lo que era el Daesh, el Estado Islámico, con las distintas versiones dentro de Siria, conquistaban ciudades, solían perseguir y matar cristianos de la misma manera que terminaban luego matando musulmanes. Lo que no te... y que a veces, bueno, uno podía llegar a observar escenas donde estos yihadistas terminaban siendo derrotados por fuerzas chií, muchas veces del Hezbollah o aliados a Irán, y mostraban las fotos de los soldados responiendo en las iglesias cristianas los símbolos de la Virgen y los crucifijos, sin ser ellos musulmanes, sin ser ellos cristianos, como una actitud de respeto hacia el cristianismo. Un grupo de islámicos mataba en forma salvaje y otro ayudaba. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, una de las razones es esto, es la interpretación que ellos tienen. Entonces, por eso decíamos que entonces, para el Estado Islámico, el enemigo no es solo Occidente, sino todo el que sea infiel o el que sea un hereje, básicamente, como consideran ellos a otros musulmanes. Específicamente a los chiíes, porque son los más poderosos de los que los desafían, pero no necesariamente tiene que ser chií. Cualquiera que simplemente no adscriba a su visión del mundo y que no acepte el califato. Entonces, ahí hay un problema. ¿De qué acusa el Estado Islámico, el Jorasán? Aclaro esta versión porque hay muchos estados islámicos, todos responden a una misma matriz, pero toman los nombres
del lugar donde están operando. Entonces, Jorazán, ¿de qué acusa al talibán? Bueno, acusan de querer mandarnos en Afganistán, porque ellos quieren que Afganistán, en realidad, sea una base para una guerra mucho mayor que no se remita solo a Afganistán. Entonces hay diferencias claves. En el talibán aplica una versión del Islam que se conoce como sunismo hanafi de Obandi, o de Obandí, que es una versión del sunismo, del islamismo suní, pero con mucha mezcla con códigos tribales. Por eso muchas de esas costumbres que a veces parecen que la prensa de Occidente acusa de decir, uy, con las mujeres, con los estudiantes, lo que hicieron, o que no los dejan vestirse o los obligan a vestirse de tal forma, les obligan a hacer o dejar de hacer tal cosa. Y muchos musulmanes contestan, pero eso no es musulmán, eso es tribal, eso tiene que ver con las costumbres propias de Afganistán. Un musulmán de otras partes del mundo tiene costumbres distintas que tienen que ver con sus propias realidades, por lo tanto, ni siquiera comparte eso, eso no es Islam, sino eso es en realidad ese código tribal que estábamos mencionando. Pero esto para el Estado Islámico es básicamente un síntoma de impureza que debe ser combatido y radicalizado, porque el Jorazán es salafismo, como habíamos dicho, iconoclasta, rígido, con el discurso de vamos a volver al Islam puro. Y por lo tanto acusan de herejía cualquier práctica que se haga, como por ejemplo el uso de ir a las tumbas, amuletos, costumbres que provienen de las tribus y que para ellos no son islámicas. Esta situación fue tensando y terminó produciendo un quiebre. Y ahí viene la acusación más grave que hace el Estado Islámico contra el talibán. Va a parecer absurdo para mucha gente, pero el Estado Islámico acusa al talibán de nacionalismo. Es decir, los acusan de ser nacionalistas. ¿Por qué? Porque ser nacionalistas implica limitar la yihad a las fronteras propias. Es decir, el yihadista es internacionalista por naturaleza. Fíjense qué paradoja, ¿no? Pero es la misma discusión que en una época tuvo el comunismo, sobre si había que hacer una revolución en un país o había que internacionalizarla, porque el verdadero comunismo era algo internacional y no debería reconocer fronteras. Entonces, lo que terminó haciendo es ese debate un poco que se vio entre Trotsky y Stalin, bueno, tuvo otros condimentos, pero bueno, básicamente parte del debate teórico tenía que ver con eso. Y en el fondo es lo mismo que pasa entre el talibán y el Jorazán, salvando por supuesto las diferencias, pero la discusión es internacionalismo o nacionalismo. Entonces, no, ustedes son nacionalistas, le dicen, y además cometen el pecado del tribalismo, es decir, que mezclan la sharia o generan la sharia en realidad en base precisamente a costumbres tribales. Es decir, la sharia va por un lado, que no debería ir, porque en realidad no es la aplicación de la ley islámica, sino es la aplicación de leyes tribales confundidas con la ley islámica. Y además los acusa de pragmatismo político. ¿Por qué de pragmatismo político? Porque dice, ustedes, el talibán, están negociando, tratan con estados, inclusive han llegado a tratar con Irán, o negociaron con Estados Unidos o con Rusia, y esto es considerado una cosa absolutamente inaceptable. Irán es el gran enemigo en el mundo islámico de esta gente. Por eso la burrada de adjudicarle a Irán los atentados de la AMIA en la Argentina, porque aún si hubiesen sido hechos realmente por yihadismo islámico, no es la característica precisamente del Hezbollah que señalaron,
que estaría más cercano, podríamos decir que tampoco lo es, ¿no? Pero estaría más cercano a lo que son los talibanes, es básicamente un enemigo. O sea, la estupidez que ha hecho la justicia argentina y la política argentina, inducida por cuestiones geopolíticas, es tratar de confundir yihadistas, salafistas, como es el Estado Islámico, con versiones locales o internacionales de alguna manera, pero detrás de un modelo, de un Estado que quiere construir y ser serio, como es el chiismo iraní. O sea, es una contradicción absoluta que es totalmente inaceptable, es algo ridículo, pero bueno, acá lamentablemente tenemos, bueno, muy poco conocimiento del mundo y aceptamos esta visión simplemente porque le favorecía a algún Estado en particular para su política. Eso fue suficiente para que nosotros pasemos por encima de siglos y siglos de divisiones entre los musulmanes, diciendo son básicamente la que se suele hacer desde la ignorancia, son todos iguales, son todos lo mismo, y así nos va. Entonces, esto se traduce en diferencias políticas o estratégicas. El talibán entonces llega al poder, gobierna, ¿y qué necesita? Lo que es lógico. ¿Qué podía necesitar alguien que llega al gobierno en un país como Afganistán? Primer punto, estabilidad. Si no hay estabilidad, no se puede gobernar ese país. Ningún país del mundo. Tener una política recaudatoria impositiva, tener un control territorial, bajar la intensidad de las luchas intestinas, dejar que la economía florezca, que haya un reconocimiento internacional, lo que quiere cualquier Estado. Después uno puede estar con más o menos simpatía, pero es natural que quieran eso, porque es lo que necesitan para poder gobernar. Ellos aprendieron un poco de su primera lección, que habían estado bastante más rígidos en algunos aspectos, que así no funcionaba, y cuando llegaron al poder por segunda vez vieron que la actitud fue bastante más cambiada. Y se mueven además con realismo regional. No se pueden pelear con todos los vecinos a la vez, por más que ellos consideren que otros gobiernos islámicos, juntos islámicos en la zona, eh, no son los más cómodos o no son los más fieles. Pero la realidad política te obliga a decir, bueno, estamos llenos de vecinos y de alguna manera tenemos que convivir con esos vecinos. Entonces es lo que lleva a que el gobierno talibán haya adoptado esa cuota de pragmatismo. Además, y como una también consecuencia lógica de todo esto, no quieren que Afganistán se use como una plataforma para atacar a terceros países, por lo menos que se haga esto de una forma clara y visible. Porque si yo permito que mi país se transforme en una fábrica de terroristas que se exportan al resto del mundo, ¿qué va a pasar? El resto del mundo me va a aislar, me van a atacar y me van a terminar derrocando, porque el resto del mundo no va a permitir que esto siga sucediendo. Bueno, por eso ellos no quieren que Afganistán sea una plataforma de grupos guerrilleros que atacan a terceros. Y acá viene el problema porque se enfrenta con el Jorazán, que vive exactamente para lo contrario. Necesita primero demostrar que el modelo talibán es débil, por lo tanto, cada bomba, cada ataque que hace, y han sido cientos de ataques el último año, en un solo año, busca quebrar por dentro la sociedad afgana, enviando un mensaje. Busca también que se rompan las relaciones entre Afganistán y los vecinos, por lo tanto, viven provocando incidentes, haciendo ataques cruzados y demás, atacando minorías, porque otra de las características, otra vez cuando hablemos de la zona, hoy lo vamos a tocar muy por encima, las minorías étnicas no respetan los lineamientos de los estados. Eso hay que preguntarle a aquellas potencias europeas que trazaron los límites de los estados en función precisamente de generar esto, de agarrar distintas minorías y mezclarlas de forma tal de crear una tensión interna en cada uno de los estados que iban naciendo, de forma que sea mucho más difícil estabilizarlos y para ellos más fácil controlarlos.
Entonces, el Jorazán quiere demostrar que Afganistán es un estado débil, que tiene que ser conflictivo con los vecinos para que estos lo ataquen y fuerce una resolución afgana. Por eso le ataca minorías, ataca símbolos, misiones. Eh, Básicamente no quiere que la región compre el modelo talibán como estabilizador. Quieren aislar a los talibanes para que los talibanes no tengan otra opción que plegarse detrás del califato y no constituirse como un modelo alternativo al califato. ¿Por qué? Porque van a disputar, sino una base en común, de dónde va a reclutar el Estado Islámico sus yihadistas, sus guerrilleros, sobre todo los más fanáticos, los necesitan reclutar exactamente de los lugares donde un buen gobierno del talibán le va a obturar esa posibilidad. Y además, tengamos en cuenta que el modelo del califato no busca ser popular. Siempre tengamos eso presente en la lógica del yihadismo. Lo que busca es que le teman. Ellos apuestan a fanáticos para, a través de la coerción y la propaganda, imponer su visión al resto. Todos son yihadistas en el sentido de lo que es la yihad. La yihad tiene muchas interpretaciones. En principio nos quedamos con que es una guerra espiritual. Es una guerra que puede ser contra uno mismo cuando uno tiene tendencia a pecar o a hacer las cosas mal. Eso también es yihad. Una yihad interna y una yihad externa. Y en esa yihad externa, que es contra otros, hay distintas visiones. Los talibanes lucharon una yihad, pero es una yihad distinta a la del Jorazán, que por supuesto muchos reducen y no les importa que sea distinta, pero bueno, mientras sigan pensando así, nunca van a entender qué pasa y las soluciones no están viniendo. El Jorazán y el Talibán tienen muchos puntos de común ideológicos, lo que tienen modelos políticos después distintos, con objetivos distintos. Entonces van a competir obviamente por prestigio, por centros, por reclutas, por recursos. Por eso terminan disputando entre ellos. El Jorazán entonces va a acusar de traidores a los talibanes y de esta manera va forzando al talibán a que no baje el tono y siga siendo áspero, porque básicamente está detrás de cada una de sus acciones el Estado Islámico observando y ante la primer flaqueza o duda que ellos consideren, que es decir, simplemente un acuerdo con el exterior o tener alguna política que el Estado Islámico considera como impura, va a ser señalada con el dedo y se los acusará de traidores. Esta práctica, como habrán visto alguna vez, hablamos de algo parecido cuando hablamos de Trump, de cómo a Trump lo presionan algunos grupos porque si no lo van a acusar de traidores. Es independiente de las ideologías, que eso a veces es lo que también hay que entender. Hay mecanismos para obtener resultados y para tener acciones que a veces apuntan a prácticas que no en sí mismo deben ser analizadas sin la carga ideológica. La carga ideológica después es otra cuestión. Simplemente son cargas, son técnicas que se usan para obtener resultados determinados, que a veces los resultados que se buscan pueden ser opuestos y la práctica es básicamente la misma. ¿Qué es lo que termina entonces pasando? Bueno, el talibán termina endureciendo sus posiciones para no perder a los más exaltados y se producen deserciones, a pesar de eso, de los sectores más radicalizados, que siempre lo hay, el inconformista, hacia el Estado Islámico del Jorazán. También debemos considerar que el talibán a su vez también es un movimiento, no es algo monolítico, y hay facciones más o menos vinculadas con transnacionales, como la red Haqqani,
que es la más emblemática en esta ambigüedad, podríamos decir, ¿no? Entonces comprendamos que es muy compleja la resolución de problemas que Occidente ha generado sobre bases de problemas existentes. La política británica y francesa, pero sobre todo británica, del siglo XIX y del siglo XX ha alumbrado un gran conflicto internacional que ahora es muy difícil apagarlo si realmente alguien tiene ganas de apagarlo, porque también hay otros intereses, ¿no? Eh, Se mezclan etnias, tribus y geografía, y Occidente, bueno, imagínense qué podemos pedirle a los líderes de Occidente cuando es ya más que vista su propia brutalidad. Afganistán es un estado lleno de contradicciones en sí mismo. Y esto hay que explicarlo porque tiene que ver con también a ese problema religioso que estuvimos tratando hasta ahora. Tenemos una diferencia étnica, básicamente, para simplificar, hay una enorme mayoría, hay una mayoría, que son los pashtunes, que se enfrentan con los tayikos, que son una minoría, pero a su vez son una comunidad grande, muy poderosa, que además de ser, que al ser precisamente poderosa, no se percibe como una minoría y no es dócil. Entonces, hay tensiones entre ellos, hay una separación histórica reforzada por una línea de montañas. Entonces encontramos también lo que se conoce como el Pashtunistán y la línea Durand. La frontera afgano-pakistaní es la línea Durand y es vista en realidad por los pashtunes como una línea artificial. Eh, Pakistán, en realidad, el gobierno de Pakistán lo ve como una amenaza a su propia estabilidad por el efecto dominó que puede hacer sobre su dominio, sobre la cohesión y zonas claves. Para tener una idea de qué estamos hablando, Karachi, la capital económica de Pakistán, tiene una amplísima mayoría pashtun. Básicamente es una ciudad de creo que 7 millones de pashtunes. Por lo tanto, ese corredor fronterizo que se ha fijado no tiene que ver con la verdadera identidad que tienen los pueblos. Por lo tanto, ¿esto qué es? Es lo que sus autores han buscado, en realidad, generar un combustible para un proceso de insurgencia, refugio, logística e inclusive reclutamiento. Por otro lado, tenemos una economía, corredores y estabilidad que son claves. Afganistán, todos me dirán, bueno, pero es un país, una economía que no es significativa. Bueno, sí, pero Afganistán hay que tener en cuenta alguna otra cuestión. Es primero un enclave, no tiene salida al mar y es muy montañoso. No tiene integración regional, por lo tanto, conseguir estabilizar el país y desarrollarlo es difícil, más plagado de todos los líos que estamos mencionando. Entonces tenemos, por un lado, un país que parece irrelevante, pero la realidad es otra bastante distinta. Hay una amenaza de proyectos estratégicos clave, pero para grandes potencias, no solo para los afganos. Una es lo que se conoce como ferrocarril transafgano, que esto de alguna manera incluye o se relaciona con las capacidades comerciales que puede tener Rusia hacia la región. O sea, para Rusia este ferrocarril es clave. Por otro lado, por ahí también hay corredores de la Belt and Road, de la ruta de la seda china. Y también pasan grandes redes energéticas. Entonces, geopolíticamente, no solo Afganistán es terror, es un nodo que puede habilitar o bloquear la conectividad entre Eurasia. O sea, Eurasia, estamos hablando de una masa gigantesca de recursos donde se está, creo que, disputando el control del mundo.
tiene como un centro gravitacional Afganistán en cuanto a su conectividad. Además, tenemos el problema de la exportación del terrorismo desde Afganistán, que puede desestabilizar a países como Pakistán internamente, presiona sobre Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán y llega hasta conmover a China con la provincia de Xinjiang, donde están los uigures, que hace unos años atrás tuvieron mucho protagonismo en los medios, pero la situación, si bien por ahora está controlada, es observada con mucha delicadeza por el gobierno chino y también se ve afectada la India porque estos grupos presionan sobre el separatismo y generan tensiones civiles en la India. Fíjense los atentados con Pakistán y todo eso. Bueno, es una zona muy inestable. Para completar esto tenemos a Irán con sus provincias occidentales, donde sufren la migración y la amenaza del terrorismo suní radical. Hay una particularidad. Todos estos actores, o casi todos, son socios estratégicos de Rusia y son parte del tablero euroasiático. Yo no quiero ser mal pensado, ¿no? Pero qué casualidad que todos sean socios estratégicos de Rusia. Yo creo que explicamos bastante bien qué es lo que está pasando en el lugar. Entender que el talibán es un grupo ideologizado que gobierna Afganistán, pero que quiere un Estado real, que tiene zonas híbridas por la economía de la guerra, mientras que el Jorazán también es un actor internacional, es un actor transnacionalizado, pero este de característica transnacional. Eh, Utiliza redes para facilitar su negocio, que se transforma básicamente en objetivos de caos y captación, donde utiliza redes criminales que puedan ser instrumentales, tienen como facilitación nodos de financiamiento, logística, de contrabando, documentos y demás, y permiten que el conflicto en realidad pueda respirar cuando el territorio cambie el control. Eh, es extraño, ¿no? Este choque del talibán con el Estado Islámico no es solo de moderados o extremistas, es en realidad un Estado Islámico nacional contra una yihad transnacional con pasaporte apocalíptico. En Afganistán la pregunta por ahí no debía ser quién tiene la razón, es muy difícil saberlo, si alguien la tiene en realidad, sino quién puede imponer el orden sin incendiar la región. Eh, ¿Puede el talibán imponer ese orden? Bueno, al principio, cuando llegaron al poder Rusia y otros países, los miraron con muchísima desconfianza. De hecho, podríamos decir, bastante hostiles fueron las primeras acciones de Rusia, previendo acciones desestabilizadoras de los talibanes, pero luego fueron entendiendo que es prácticamente la única esperanza que queda, te gusten o no, para estabilizar esa región. Porque del otro lado está el Estado Islámico, está el Khorasan, que apunta exactamente a lo contrario, a que nunca se consiga el orden. En otro momento después vamos a hablar también cómo esto nos debe interesar, no solo como un fenómeno lejano, sino porque durante muchos años se ha sabido que hay acciones de estos grupos también en nuestra región. No operativamente, no es un área que les interese, por lo menos por el momento, pero sí es un área que vos podés ver como una fuente de financiación para las cosas que están pasando en Medio Oriente. Entonces, es algo que tenemos que empezar a pensar en seguridad porque nuestra región se ha transformado en un área en disputa, probablemente la última gran área que se dispute, los modelos internacionales, y que debemos de alguna manera no ser tan naif como somos habitualmente y empezar a estudiar y a tomar
medidas concretas sobre lo que se está viendo, independientemente de las ideologías de moda para nosotros en cada momento.